Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 1, clase 19. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y en medio de los 7 candeleros. Uno de los deberes de los sacerdotes del Antiguo Testamento era atender el candelero de oro del tabernáculo. Cada día debían llenar el aceite, limpiar el hollín y cortar las mechas. Tenían que inspeccionar de cerca las lámparas y cuidarlas para que ardieran continuamente delante del Señor. Aquí está Jesús, nuestro sumo sacerdote, en medio de los 7 candelabros, inspeccionando y cuidando cuidadosamente las lámparas para que ardan continuamente delante de su Padre Celestial. Uno semejante al Hijo del Hombre. Hay algunas palabras en la Escritura que cuando comienzan con mayúscula tienen un significado relacionado con Dios, y si están escritas con minúscula identifican a los hombres. Por ejemplo, cuando la Escritura se refiere a Dios y esta palabra está escrita con mayúscula, se refiere al Dios verdadero, pero si está escrita con minúscula, se refiere a un Dios falso, a algún hombre que se hace pasar por Dios o a alguno al que Dios autoriza para que lo represente, como el caso de Moisés. Éxodo capítulo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el libro de Éxodo, cuando el Señor coloca a Moisés en su lugar para que se presente ante el Faraón y le dice: Yo te he constituido Dios. Hay una excepción a esta norma cuando la palabra se va a utilizar al comienzo de la oración por una cuestión gramatical. Con la palabra Señor sucede lo mismo. Cuando se refiere a Dios, se escribe con mayúscula, y cuando se refiere a otro Señor, con minúscula. Lo mismo sucede con la expresión Hijo del Hombre. Cuando se refiere a Jesús, se escribe con H mayúscula, y cuando se refiere a cualquier otro hombre, con minúscula. La expresión Hijo del Hombre se usa para destacar a Jesús y significa que todo lo que le acontece a él respecto a esa identificación también lo puede llegar a experimentar cualquier otro hijo de Dios. Al identificar a Jesús con esa expresión, quiere decir que muchos de los hijos de Dios van a vivir situaciones similares o van a hacer las mismas cosas que el Señor Jesús hizo. Bienaventurado por ser aborrecido. Lucas, capítulo 6, versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Jesús fue el primer bienaventurado por tener que padecer esta situación, ser aborrecido, apartado, vituperado y desechado. Por lo tanto, es normal que todo hijo de Dios verdadero tenga que vivir situaciones semejantes. En consecuencia, la imagen que Juan ve de Jesús con su cuerpo glorificado es la misma con la que en el futuro se verán todos los hijos de Dios que hayan alcanzado la salvación. El hecho de ser llamado Hijo del Hombre tiene un significado sumamente importante, ya que cuando se refiere a alguien con esa expresión es porque ha glorificado al Padre Celestial en la tierra con su vida. Jesús, cuando estuvo en la tierra, perfeccionó la obra de su Padre. Por eso la Biblia lo identifica de esa manera delante de los hombres. Entonces, ¿quiénes pueden recibir el atributo de Hijo del Hombre? Todos aquellos creyentes que con la palabra vencieron las obras del diablo y manifestaron al Señor Jesús en sus vidas. Más adelante aprenderemos acerca de las imágenes de los 4 seres vivientes, ya que cada una de ellas tiene un significado muy importante, porque cada uno de ellos identifica una particularidad de la personalidad de Jesús y también representan a un gobierno del reino de Dios. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. El creyente que puede ser identificado como el Hijo del Hombre es el que logró primero representar las 2 primeras semejanzas, la del león y la del becerro, porque la tercera, la de tener el rostro como de hombre,
es la que lo identifica como vencedor sobre su enemigo, por haber permanecido bajo el gobierno de la cuarta, la que es semejante a un águila volando. El león representa el gobierno religioso y es fruto de haber guardado la palabra revelada en el corazón. El becerro simboliza el gobierno militar e identifica a los que prevalecieron sobre los engaños del diablo por obrar siempre bajo las directivas divinas. Quienes vencen en estas dos etapas se convierten en hijos de Dios y el Señor los reconoce como hombres, por eso se identifican con el tercer ser viviente. El cuarto ser viviente es el águila volando. Los creyentes que superan las tres primeras etapas que requiere el proceso de cambio, por mantenerse sujetos al gobierno político del reino de Dios, son un reflejo de la vida del Señor. Después del pecado de Adán, Dios dejó de considerar al ser humano como un hombre hasta que acepte nuevamente a su Hijo como su Salvador, reciba el Espíritu Santo y decida vivir de acuerdo con las Escrituras para poder hacer la voluntad del Padre Celestial. Hasta ese entonces, Dios consideraba al hombre que está bajo el gobierno del diablo como un animal. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. En este pasaje, el rey Salomón reflexiona sobre la condición humana y la mortalidad. Él observa que tanto los hombres como los animales mueren de la misma manera, lo que demuestra la fragilidad de la existencia terrenal. Salomón no está diciendo que el ser humano no tenga valor ante Dios porque tiene dentro su aliento, sino que desde una perspectiva terrenal, la muerte de los que no recibieron a Jesús no hace diferencia entre humanos y animales. Si el ser humano no se conecta espiritualmente con Dios durante su vida en la tierra, la vida carece de significado y su destino final es el mismo que el de los animales. En consecuencia, el alma del hombre que lo rechazó tiene que ir al lago de fuego. Este pasaje les recuerda a los creyentes la importancia de buscar a Dios y vivir con una perspectiva eterna en lugar de aferrarse solo a las cosas temporales de este mundo. Apariencia gloriosa del Hijo de Dios. Tras este comentario, Juan comienza un relato impactante sobre la apariencia gloriosa del Hijo de Dios. Primero menciona dos elementos de su vestimenta: una túnica que le llegaba hasta los pies y un cinturón de oro alrededor del pecho. El énfasis principal de la descripción de Juan está en exaltar la majestuosidad y la autoridad de Jesús, más que en proporcionar detalles precisos sobre su vestimenta. Al decir que estaba vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies, hace referencia a la vestimenta sacerdotal, que es muy importante porque representa la función y el papel que desempeña Jesús como sacerdote mediador entre Dios y el pueblo. También simboliza la necesidad que tiene el ser humano de alcanzar la santidad y la pureza para acercarse a la presencia de Dios. Cabe destacar que con la venida de Jesús y su obra redentora, el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento quedó cumplido y superado. Con el nuevo pacto se enfatiza que el Señor Jesús es el sumo sacerdote por excelencia y que su sacrificio en la cruz eliminó la necesidad de un sacerdocio terrenal y de las antiguas vestiduras sacerdotales. En la actualidad, la vestimenta que identifica a un hijo de Dios llamado a ser sacerdote del reino es haber recibido el Espíritu Santo para que proteja el aliento de vida que recibió de Dios. Ahora, los creyentes son considerados un sacerdocio real y tienen acceso directo a Dios a través de Jesús. El apóstol Pedro hace referencia a esta nueva realidad que nos brindó el Hijo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El creyente que vive por la gracia es aquel que, cuando medita en la palabra y permite que la revelación que le trae se guarde en su corazón, le cede su vida a Jesús. En consecuencia, con esa presencia del Hijo de Dios en su vida,
le otorga autoridad para que lo gobierne completamente. Al ser Jesucristo el sumo sacerdote, el creyente que con sinceridad le otorga su corazón, automáticamente se convierte en sacerdote real. El cinto de oro ceñido en su pecho. En cuanto al cinto de oro ceñido en su pecho, representa la autoridad y el poder del Señor Jesús. El oro es un metal precioso asociado con la realeza y la divinidad, lo que destaca la posición suprema de Jesús como Rey y Señor. También simboliza la trascendencia y la perfección. El cinto de oro también simboliza la justicia y la rectitud con la que gobierna el reino de los cielos. En las Escrituras, la justicia y la realeza a menudo se representan con una prenda o un cinturón. Isaías, capítulo 11, versículos 4 al 5. Sino que juzgará con justicia y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El cinto de oro en el pecho de Jesús señala su papel como juez justo y perfecto que establece y sostiene la justicia en su reino. Como se dijo anteriormente en referencia a la túnica real, quienes cedieron su vida a Jesús también se convierten en reyes justos y perfectos. Esta manifestación visible de Jesús en su gloria, con su vestimenta que le cubre hasta los pies y el cinto de oro ceñido al pecho, confirma que los vencedores, los que obedecieron las enseñanzas del Hijo de Dios e hicieron la voluntad de su Padre Celestial en la tierra, serán reyes y sacerdotes cuando Jesús gobierne sus corazones.